Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Le habla el pastor Rommel Rodríguez de Iglesia Cristiana Ebenezer. Bienvenido a tu programa Creciendo en Cristo. Una vez más estamos aquí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que este programa es un programa para que tú seas edificado. Y recuerda que en Cristo Jesús podemos crecer mientras le busquemos en oración, en la Escritura. Va a haber un crecimiento pleno en nuestras vidas. Y ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que han venido a Él, aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio y aquellos que han avanzado mucho más. En verdad que Pablo dijo que el Espíritu del Señor es sin medida y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, si tú deseas que oremos por ti en este momento, puedes llamarnos al 909-902-0805. Y si necesitas algún consejo, estamos para ayudarte también. El único propósito es de motivarte y queremos recalcar algo muy importante, de que el propósito de este programa no es para que vengan a nuestra congregación, sencillamente es para que tú seas bendecido a través de este programa y sigas en el ministerio donde el Señor te llamó. Ahora, si es que tú te llegas a mover por el lado de San Bernardino, pues ya ese es otro asunto. Obviamente con el permiso del pastor. Nos ha tocado a veces de que hay hermanos que se han movido a San Bernardino, y de hecho sí tenemos que de Los Ángeles, pues se han movido para vivir allá, por supuesto, y se han quedado con nosotros, pero también hay quienes nos han visitado y prácticamente ellos están aún aquí en Los Ángeles. Y bueno, eso es prácticamente no dejar allí la obra donde han nacido, donde han crecido. Pero este es el punto muy importante. Yo quiero que tú seas edificado en el nombre del Señor Jesús, así como lo desean nuestros pastores, nuestros colegas. Todos somos un cuerpo en el Señor Jesucristo. Sencillamente Él nos ha llamado de diferentes maneras al ministerio. Pero el único objetivo es, como nos dice en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, que el Señor ha constituido ministerios para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy te quiero hablar acerca de la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante entender que el Espíritu Santo, el Consolador, como lo llama el Señor Jesús, el que iba prácticamente a dirigir la iglesia, el que está dirigiendo a la iglesia, es muy importante saber de que Él debe de estar en nuestros corazones en su totalidad. Él es el que debe dirigir nuestras vidas para poder estar fortalecidos, para estar fuertes espiritualmente, para poder vencer las tentaciones, para que con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra podamos seguir adelante, venciendo todo obstáculo, toda barrera, toda piedra de tropiezo. Y solamente en el nombre del Señor Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que veamos que el Señor Jesucristo, Él cooperó con el Espíritu Santo. Él necesitó el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que Él fue el vencedor. Él fue el que pudo vencer al propio enemigo con la palabra, con su vida,
Él fue hasta la cruz del Calvario y lo venció a través de su propia persona. Y de ahí nosotros debemos de tomarnos que el Hijo de Dios, Jesús, como se le conoce en los evangelios, el Hijo del Hombre, este es un título que se le da porque ahí vemos que Él se está asemejando a los hombres y que Él como hombre podía tener esos sentimientos de los que nosotros como hombres podemos tener también. Así que Él pudo hacerlo. Juan el apóstol dice que en Él no se encontró ninguna mentira, no se encontró ningún pecado. Entonces, Él es la figura principal de nuestra salvación, el personaje más importante que debe de ser para nuestras vidas. Ahora, note bien que el Espíritu Santo le dio poder a Él, pero también debemos de notar que Él dio a su Espíritu Santo para que nosotros tengamos poder también en este mundo. Y yo quiero que veamos unas 2 citas bíblicas donde podemos encontrar al Señor Jesucristo en la colaboración del Espíritu Santo hacia su persona y cómo Él se desarrolla de una manera tan gloriosa, porque eso lo sabemos cuando leemos la Escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los libros biográficos de su persona. Así nos vamos a dar cuenta de este personaje, nuestro Salvador, Jesucristo. En Lucas capítulo 4, del verso 16 al 21, nos dice que Él había venido de Nazaret, ¿sí?, a donde Él había sido criado. Y en el día de reposo, entró a una sinagoga y dice que se le dio el libro de Isaías para que lo leyera. Y el inicio de la lectura, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí podemos notar que la presencia del Espíritu Santo ya estaba manifestándose en Jesús para cumplir los propósitos de Dios, para manifestar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, para libertar al cautivo, para libertar a aquel que estaba preso. Y note bien que cuando Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cuando el Espíritu Santo está en el Señor Jesús, entonces está esa unción permanente, esa unción que manifiesta la ternura, la misericordia. No es una unción para pelear o contender, no es una unción para engrandecerse, es una presencia única que solo la da el Espíritu Santo. Entonces, podemos notar que el Señor Jesús colabora, así como el Espíritu Santo viene, por supuesto, porque el Señor Jesús pudo ser absoluto y no decir ni mencionar el libro de Isaías. Es más, se le dio ese rollo, pero Él pudo saltarlo y pudo leer prácticamente la parte final de la lectura. Pero es ahí donde encontramos el hecho de su verdad. Y concluye diciendo en el verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que el Señor Jesús con seguridad describió que el Espíritu Santo estaba en Él, de una manera que era lo que iba a marcar la historia hasta nuestro tiempo, porque el nombre de Jesús aún vive y sigue viviendo. Ahora,
¿Por qué necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo? Porque en medio de este mundo nos encontramos con todos los problemas de la vida, sociales, políticos, familiares, etcétera, etcétera. Y como discípulos, como creyentes del Señor Jesús, necesitamos tener ese poder que no es natural, sino que es divino, el cual el mismo Señor Jesús delegó para aquellos futuros discípulos, aquellos futuros creyentes. Ahora, veamos cómo el Señor Jesús nos define algo muy importante, la importancia de que el Espíritu Santo debe de estar en un creyente, en una persona. Porque en Mateo capítulo 4, encontramos, del verso 1 al 11, encontramos que después que él ayunó 40 días, 40 noches, dice que el Espíritu, note bien, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Allá literalmente él fue al desierto. Y estando ahí, en ese ayuno, en esa comunión con el Padre Eterno, tuvo que aparecerse el tentador, el enemigo. Y en 3 ocasiones, él viene con mucha astucia para atacar al Hijo de Dios. Ahora, él sabía de que Jesús estaba ayunando. Él sabía de que él era el Hijo de Dios. Él sabía que podía lograr algo con el Hijo de Dios. Y lo que quería era aliarlo. El cual vamos a ver en 3 versículos. En el versículo 4 nos dice de que él vino y le dice, en el verso 3 nos dice que el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos bien que el enemigo vino con mucha astucia. Y lo primero que le preguntó, tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer esto. ¿Sabes que el enemigo hace lo mismo? Él viene y nos pregunta, tú eres hijo de Dios. Vamos a ver si puedes pasar esta prueba. Vamos a ver si puedes pasar esta lucha. Note cómo Jesús le contestó. Él le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo el Señor Jesús venció al enemigo en esta primera lucha con la palabra? La importancia de leer la palabra y que ella sea en nosotros va a ser algo muy fundamental para nuestras vidas. Lamentablemente, hay estudios que dicen que no hay un porcentaje alto en que los creyentes lean la Escritura ni tengan interés por leerla, porque hace falta la disciplina, hace falta la entrega. Entonces, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, entonces hay muchos creyentes que caen porque no pueden defenderse, porque es la palabra de Dios, es con la ayuda del Espíritu Santo que se puede vencer. Jesús le dijo, con la palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay que leer la Escritura, hay que disciplinarse para leer la Escritura, para poder saber la esencia, el poder, las promesas, para saber que allí está la vitamina espiritual, el poder espiritual, está el fundamento para poder estar fuerte ante la tentación, ante la lucha, ante lo que viene, ante lo que venga. Ahí está. Es más, Pablo habla allá en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, prácticamente es una armadura para nosotros, el cual nos capacita para soportar cualquier tipo de situación. Ahora,
¿qué más? Cuando el Señor Jesús le dijo esto, Él continuó diciendo, y dice que lo llevó a un pináculo, al pináculo del templo, y le dijo que se echara, que se tirara. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Note bien, vemos una vez más la definición de la palabra en la boca del Señor Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Hay muchos creyentes que caen en esa tentación y muchas veces ni se dan cuenta porque el enemigo viene tan astutamente y pueden decir, oh, esto es de Dios. Oh, aquí está la bendición de Dios. En verdad que hay que discernir. He aquí que el que tiene el Espíritu Santo discierne espiritualmente. Yo me acuerdo que hace unos 3 años, yo decía, Señor, yo estoy viviendo por fe y yo quiero trabajar. Y obviamente que mi emoción lo estaba diciendo, pero después a mi oído el Espíritu me dijo, el Señor me dijo a través de su Espíritu, ¿acaso yo no te puedo bendecir más? Entonces yo entendí y en ese momento yo obviamente me puse a llorar porque Él nos ha llamado para pastorear, para estar en el ministerio. Entonces discerní, pero estaba siendo atacado, pero no me dejé vencer porque al momento yo discerní y me puse a cuenta, por supuesto, y obviamente que eso ya no viene a mi memoria. Ahora, hay que analizar bien ese asunto. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces vamos a discernir todo tipo de dardo del enemigo, toda astucia del enemigo. No hay que equivocarse si es la voluntad del Señor. En verdad que hay que pedir bien la dirección del Señor y decirle, Señor, pruébame, déjame ver, revélame, Señor. Eso es lo que hace aquel que es guiado por el Espíritu Santo. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué más? En la tercera lucha que se encontró el Señor Jesús, el enemigo quería aliarse con Él. Él le decía, ven, te muestro todo este reino, porque a mí se me ha dado, y es verdad. Al enemigo se le dio eso, o más bien se lo robó. Pero es por poco tiempo para él. Entonces, él quería aliarse con Jesús, el cual le responde, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que le pedía el enemigo era que se postrara ante Él y le adorara. Note bien, Jesús como hombre. Jesús miró al enemigo. Jesús miró a ese personaje que obviamente ya lo conocía. Y Jesús no permitió que el enemigo lo engañara. Jesús como hombre podía hacerlo, pero no. Él sabía que Él quería honrar al Padre y que Él venía con una misión, que Él nació, aleluya, para salvar a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. De manera que Jesús lo venció en ese momento. Note bien, hay que analizar que muchos creyentes pueden estar cayendo en un acto de entregar sus emociones al enemigo de una manera tan astuta que el creyente muchas veces no se da cuenta. Pueden encontrarse muchos factores en los cuales el enemigo trabaja y usted debe de analizar en verdad y ver que si lo que usted está haciendo le agrada al Señor, que a lo que le está dedicando más tiempo le agrada al Señor. ¿Usted no sabe que ese es un lazo del enemigo? ¿Usted no sabe que el enemigo le está robando el tiempo para que usted esté entregado más en algo? Un pastor dijo hace unos 2, 3 años,
dijo, el tercer lenguaje de los jóvenes aquí en Estados Unidos es el celular. Porque si saben inglés y español, entonces él le atribuye al celular el tercer lenguaje. Ahora, el que habla un lenguaje nada más, pues serían dos. Entonces, el celular, todo lo que encontramos ahí, las redes sociales, hay partes, hay cosas buenas, pero hay que analizar, de no caer en ese tiempo. Yo creo que más bien el tiempo que le debemos de dar a Dios se lo está robando el enemigo en esa área. Hay que analizar bien esto. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabe que va a invertir tiempo, va a dar el tiempo para Dios, va a dedicar su vida para Dios, va a esforzarse para servirle a Dios en todas las áreas que el Señor quiere que nosotros le demos. Entonces, encontramos que el Señor Jesús lo venció con la palabra, el Señor Jesús lo resistió, el Señor Jesús lo reprendió por la falsa mentira. El que tiene el Espíritu del Señor puede tener esta característica, porque el Señor es el único que puede capacitarnos, pero para esto hay que someternos a la voluntad del Señor Jesús. Al final, el Señor fue glorificado. Dice que vinieron ángeles y le dieron de comer. Sí, le servían. Hay victoria, hay bendición cuando nosotros honramos al Señor, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Pero se necesita una dedicación, se necesita ese tiempo. Y ese tiempo se requiere a que cada creyente, cada discípulo se humille para estar lleno del Espíritu Santo y poder ser victorioso. Ahora, el Espíritu Santo en la iglesia, todo creyente que ha recibido al Señor Jesús, tiene ese beneficio. Tiene el beneficio de ser, tras aceptar a Jesús, recibe ese beneficio del Espíritu Santo, recibe la palabra, recibe la autoridad. En Marcos 16 al 18, el Señor Jesús declara con su palabra esos beneficios para todo creyente verdadero creyente que en verdad se ha arrepentido y ahora hace la voluntad del Señor Jesucristo. Ese beneficio es maravilloso y poderoso. Ahora, podemos notar que ¿por qué el Evangelio todavía permanece? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene sobre 20 siglos, desde los apóstoles, desde aquellos seguidores, y hasta ahora está el Evangelio del Señor en muchos lugares, ganándose almas para el reino del Señor, restaurando, porque el Espíritu Santo está operando en aquellos que en verdad son guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Muchos esperan un avivamiento, pero el avivamiento prácticamente el Espíritu Santo lo da cuando alguien se humilla, cuando alguien se rinde, cuando alguien busca al Señor totalmente. ¿Sí? Porque en las persecuciones del cristianismo, ¿sí? Los mártires del cristianismo, eso ha existido siempre y hasta ahora existe, allá en el oriente, hasta este momento. Así que necesita la ayuda del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos, ahí encontramos esa prueba tan clara, ¿sí? Donde el Señor Jesús estableció para sus discípulos el avenimiento del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero concluir con esto, que el Espíritu Santo está dispuesto para ti. Escucha bien, el Espíritu Santo está dispuesto para ti. Es un regalo del Señor Jesús para ti. El Espíritu Santo de Dios quiere enseñarte. El Espíritu Santo quiere conducirte por el camino correcto. El Espíritu Santo quiere que le conozcas cada día. El Espíritu Santo quiere ir contigo para darte poder y para que puedas vencer en el nombre del Señor Jesús.
necesita al Espíritu Santo cada día. Pídelo al Señor Jesús. Deja que te llene, deja que Él te guíe. Deja que Él dirija tu vida en medio de este mundo donde en verdad el amor de muchos se ha enfriado. Se está tolerando prácticamente ese pecado en los corazones que no se rinden a Jesús. Así que te animo en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor porque en cualquier momento Jesús viene. Dios te siga bendiciendo y esperamos esa llamada hasta el otro mes, ¿sí? Que te podamos ver. Te habla el pastor Rommel Rodríguez y recuerda, sigue creciendo en Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto.